Buenos días, mi grupo y yo venimos a acercarlos un poco a lo que es el humanismo. Mi grupo está conformado por Leslie, Andrea, Roseli, Eric y mi persona Silvana. Introducción al humanismo. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es el estado general de un organismo vivo, en tanto ejecuta sus funciones vitales de una forma eficiente, lo cual permite desenvolverse adecuadamente en su entorno. Creatividad. Es la capacidad que tiene el ser humano para crear algo de otras ideas que son nuevas e interesantes, es decir, la capacidad para analizar y valorar nuevas ideas, resolviendo problemas que se presentan en el transcurso de la vida del ser humano y los desafíos que se presentan en lo académico y cotidiano. ¿Qué es el humanismo? Desde el punto de vista filosófico, el humanismo es una corriente de pensamiento occidental, Grecia, Roma, Europa occidental, en la cual el hombre y todo lo que implica su ser es el punto central del desarrollo cultural civilizacional, en tanto a su quehacer, sus ideales, sus deseos y sus acciones, teniendo como motor principal su alma, sus capacidades creadoras, tanto en lo científico como en las artes. En cuanto a la ciencia de la psicología, el humanismo psicológico es una corriente científica surgida del movimiento de la tercera fuerza, la cual nace en los Estados Unidos, con un conjunto de psicólogos con una visión ecléctica que complementa a los movimientos de la primera y segunda fuerza. La psicología humanista tiene como postulado la capacidad natural del individuo a alcanzar el bienestar psicológico, producto de su crecimiento personal, autorrealización y el equilibrio entre los deseos, las expectativas y las capacidades propias, todo aquello en apego a su realidad en clara contraposición a corrientes tales como el determinismo. Principios básicos de la psicología humanista. La autorrealización. Es uno de los fines ulteriores de esta psicología, que no es más que la satisfacción y el valor producido en el individuo el alcanzar una meta o alcanzar un logro. Es el autorreconocimiento a las capacidades, aptitudes y vocaciones direccionadas a lograr algo en la vida. La creatividad es la capacidad natural del ser humano a crear, innovar, interpretar y producir obras y cosas a partir de su propia percepción con criterio de independencia y que a la vez es una necesidad natural de todas las personas. La salud. Autores de esta corriente como Maslow plantean que la salud es la base dentro de lo que él conceptualizó como pirámide de necesidades. La salud psicológica tiene correspondencia recíproca con la salud física. La individualidad según Allport. Cada individuo es una entidad con cualidades y características propias, autonomía de criterio y percepción propia de la realidad. La individualidad es la unidad básica de la personalidad. La naturaleza intrínseca. El ser humano es un ente con vida independiente que pertenece a un entorno natural en el cual vive e interactúa. El significado de la vida, las experiencias personales y el conocimiento que tiene la persona en sí, basado en la autoaceptación y la capacidad de evolucionar, hace que las personas le consigan sentido, significado y relevancia a su vida. Características del humanismo. Es un movimiento dentro de la psicología moderna surgida en los Estados Unidos de América en la segunda mitad del siglo XX. A partir de 1960, sus principales exponentes fueron Gordon Allport, Abraham Maslow, Charlotte Buller y Carl Rogers. La psicología humanista tiene como principal característica considerar al ser humano como un todo, sabiendo que existen múltiples de factores que intervienen en la salud mental, en su crecimiento personal y autorrealización. Este tipo de psicología sostiene que la moral, los valores éticos y las buenas intenciones son las fuerzas impulsadoras de la conducta, mientras que las experiencias sociales o psicológicas adversas pueden atribuirse a las desviaciones de la sociedad. La psicología humanista tiene como un carácter empático, entendiendo y poniéndose en el lugar de la persona para comprender su situación y de esa forma aplicar la ayuda requerida. Esta psicología no juzga a la persona, sino que busca un acercamiento para de esa forma aplicar las terapias o correctivos correspondientes. El enfoque personal de esta psicología es una característica. Se dejan de lado los aspectos técnicos y los esfuerzos se canalizan y se centran en la persona y sus particularidades. La psicología humanista trabaja con los elementos propios del existencialismo,
ayudando a personas a trabajar patrones restrictivos y enfoques que se fomentan la creatividad como una forma de... El objetivo principal de la psicología humanista es dar una visión más amplia y holística de un ser humano como centro protagonista de su propia existencia, en contraposición a corrientes psicológicas tales como el determinismo y la visión mecanista del ser humano de otras corrientes, materialismo y pragmatismo, sin pretender desplazarla, sino como una complementación a otros movimientos de la psicología presentes para la época, primera y segunda fuerza. Es así como también establecer como un marco referencial para dicho estudio la persona en su vida cotidiana. De este modo, la psicología humanista tiene como propósito proponer y aplicar sus conocimientos a la vez de generar nuevos postulados y teorías que ayuden a configurar y estructurar elementos que ayuden al individuo a tener un estado de bienestar psicológico, en concordancia con su condición de ser humano, que genere en sí autovaloración, un real sentido de sus cualidades, virtudes, defectos y capacidades, para este modo pueda establecer su propia personalidad e individualidad de manera libre y voluntaria, con criterio propio ante sí mismo y la sociedad. Antecedente. El humanismo empieza a hablar en el siglo V a.C. Este surgió como movimiento filosófico donde Sócrates y los sofistas van a cambiar el objetivo de la filosofía, donde el tema de reflexión es el hombre y la sociedad. Se conocían como sofistas al experto en retórica, que en la antigua Grecia se dedicaba a la enseñanza del sentido de las palabras. Muchas veces el sofista era considerado un sabio que gracias a sus conocimientos podía educar a la gente. El objetivo de los sofistas era el hecho de poner el foco de atención en los problemas humanos en lo político, y se afirmaba también que la reflexión hacia lo humano, la moral y la política. Según los sofistas, el hombre se define a sí mismo y se diferencia que los animales por el lenguaje. Expresión de su propia naturaleza psicofísica, es la condición y el efecto de su carácter social. El humanismo, en sentido amplio, significa valorar al ser humano y la condición humana. Está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación para la valoración de atributos y las relaciones humanas. Nace formalmente en Italia en el siglo XIV y se extendió antes del Renacimiento a través de Europa. La filosofía humanista aprecia nuevas formas de pensar y reflexionar acerca de las artes, las ciencias y la política, lo cual revoluciona el ámbito cultural y un periodo de transición entre la Edad Media y la modernidad. Aunque la psicología humanista no se despegó hasta finales de los años 50, sus raíces históricas más inmediatas se encuentran en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde sus principales fundadores fueron Abraham Maslow, Carl Rogers y Rollo May.